Esto es Con Dinero y Sin Dinero, un podcast nacido bajo el mundo de Javier Milei. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 13 de Con Dinero y Sin Dinero. Finalmente Donald Trump se hizo con la presidencia de Estados Unidos, señoras y señores, haciendo un movimiento por demás de inesperado que tendrá fuerte impacto tanto en la política local norteamericana como en la política internacional. Lo inesperado, sabemos, no se circunscribe a su victoria, sino al modo en que ésta se dio. Una victoria aplastante, donde no solo obtuvo la mayoría en el colegio electoral, que lo legitima institucionalmente, sino que también obtuvo el voto mayoritario de la ciudadanía, situación que lo legitima socialmente. Como sabemos, el sistema electoral norteamericano es un sistema de votación indirecto, es decir, la población norteamericana no vota a los candidatos de manera directa, sino que vota electores. Quien consigue el número de 270 se queda con la presidencia, pero eso no implica que lo haya votado la mayoría de la población. Por ejemplo, tenemos el caso del año 2016, cuando se enfrentó a Hillary Clinton, momento en el que Trump logró la victoria a través del colegio electoral, pero no había conseguido el voto mayoritario de la población. En el 2016, recordemos, Hillary había obtenido cerca de 3 millones de votos más, pero en cantidad de electores había quedado bastante por debajo, juntando 227 electores, mientras Trump se había quedado con 304. Circunstancias más que específicas de la política norteamericana. La victoria de Trump no solo obtuvo la mayoría del voto ciudadano y la mayoría de electores, sino que también en esta contienda logró consolidar la mayor victoria republicana desde el año 1988. Es decir, estamos hablando de una victoria histórica del Partido Republicano. Además, Trump será el primer presidente en lograr una reelección mediada por una administración de otro signo, situación que no ocurría desde fines del siglo XIX. A lo largo de todo el siglo XX, lo que va de este siglo, cada presidente que fue reelecto en la administración lo hizo como continuación de su mandato, como lo fueron en este siglo los casos de George Bush y Barack Obama. La tríada representada en Trump, Biden, Trump no ocurría desde hace más de un centenar de años. Además de estos contrapuntos, si se quiere, históricos, la victoria republicana deja atrás de sí unos cuantos puntos en los cuales detenerse. Como primer aspecto central, cabe destacar la enorme pérdida de representatividad del Partido Demócrata hacia las masas trabajadoras. Un fenómeno similar a lo ocurrido en Argentina y al brutal despliegue de la libertad avanza en los sectores más golpeados por la informalidad, que lejos de encontrar asilo en el histórico peronismo, se decidieron, como sabemos, por las promesas de libertad. El giro conservador de las masas populares, no hay dudas de que es un síntoma paradójico de nuestra época, que en cada elección, a lo largo y a lo ancho del globo, cobra mayores ímpetus de afirmación. Paradójico, porque las curas propuestas a los males de hoy difícilmente traigan caminos diferentes a las causas que vienen provocando esta suerte de malestar que aqueja a millones. Paradójico, porque pretender revolucionar al mundo de la mano de los más ricos del planeta parece chiste, pero no lo es. Hoy el convencimiento de que los millonarios son el futuro se muestra de una manera brutal. Lo segundo que nos deja esta elección es la efectividad de redoblar las apuestas.
Como expusimos en el episodio Los buenos modales, una de las características de la época es que frente al fracaso de las extremas derechas, la opción no está en atemperar los modales, sino por el contrario, en exacerbarlos. La victoria de Milei, la victoria de Trump, demuestran que frente a la derrota electoral, como lo fue la de Trump en el 2020 o la de Macri en el 2019, la opción no debe ser la de edulcorar las propuestas, sino por el contrario, hacerlas más amenazantes, ponerlas, con todo lo que eso implica, en pie de guerra. La tercera cuestión es una determinada manera de desenvolverse del futuro. Si, como dijimos en el episodio pasado, el lema neoliberal "no hay alternativa" logró cuajar en nuestro país a través de los desmanes provocados por la deuda, situación que pareciera haber cerrado todas las posibilidades, dejando como única alternativa el ajuste al que estamos siendo sometidos, la victoria del trumpismo le imprime otra certeza al "there is no alternative". No solo no hay alternativa para las políticas de shock neoliberales, sino que pareciera que tampoco hay alternativa al giro derechista de las sociedades occidentales. De más está decir que la victoria de Trump no es una victoria como cualquier otra, no solo porque es quien determinará el rumbo de la mayor economía del mundo, sino porque su accionar será decisivo en asuntos más que encrispados, como el conflicto entre Israel y Palestina, un conflicto que hoy es entre Israel y gran parte del mundo árabe, así como el conflicto entre Ucrania y Rusia. La victoria de Trump es decisiva también porque si en el 2016 su inesperada victoria marcó con el filo de su navaja la historia reciente de los populismos de derecha, su doble victoria consolida mucho más el giro. Si la efectividad del cordón sanitario en Francia, que logró expulsar a los partidarios de Le Pen de hacerse con el poder, si la victoria del laborismo en Inglaterra o la aplastante victoria de la sucesora de López Obrador en México daban las pautas de que la ola ultraderechista era capaz de encontrar contención, hoy la victoria de Trump nos hace quebrar esas ilusiones. Todo indica que los tiempos han cambiado, y si las izquierdas del mundo, o los movimientos populares, o como queramos llamar a la representatividad de los de abajo, no logran nuevamente cautivar a los sectores plebeyos, la solución de la crisis vendrá con más y mayor conservadurismo. Sin embargo, es imposible negar que lo global del fenómeno tiene sus matices. No nos encontramos como en la década del 90, cuando el prelado del consenso de Washington era compartido por la mayoría de los países y donde las reformas del neoliberalismo fueron adoptadas por absolutamente todas las principales economías del mundo. Esta nueva era que Trump corona con su victoria es la imagen de un mundo en crisis, una crisis provocada por ese consenso neoliberal de los 90 que depositó ilusiones de ascenso económico, acceso al consumo y promoción social que después no pudo cumplir. Esta nueva era Trump es la de un mundo en crisis y que ya encontró fracturas profundas. Lejos quedó la larga década de Obama, que en su último respiro le abría las puertas a este magnate que prometía devolverle la dignidad a un pueblo norteamericano profundamente golpeado. En lo que precede, no hay ningún tipo de gloria. Hay mayor decepción, mayor ánimos de venganza y mayores ilusiones de un mundo que puede volver al tiempo atrás y retornar a años gloriosos. Make America Great Again, Make Argentina Great Again. Y en este mundo en crisis, la cuarta cuestión que abre la victoria de Trump es la degradación de la democracia. Se espera que con este triunfo, donde además Trump consiguió las mayorías parlamentarias, nos encontremos con un presidencialismo exacerbado. Si Trump cumple lo que prometió, la hostigación hacia el próximo expresidente Biden y quienes lo aguantaron será brutal. El presidente electo, de hecho, pidió el domingo que legisladores republicanos le permitan nombrar funcionarios claves sin un voto de confirmación en el Senado para evitar que los demócratas traten de obstaculizar su administración. Al igual que en nuestro país, parece que la clave futura es gobernar lo menos posible con las cámaras y concentrar todo el poder en la presidencia. Los casos de Norteamérica y de Argentina realmente tienen notables semejanzas. Mientras que el salto entre Mauricio Macri y Javier Milei estuvo mediado por la pobre presidencia de Alberto Fernández, el interregno entre la primera presidencia de Trump y la segunda estuvo protagonizada por el decrépito de Biden.
Tanto Alberto Fernández como Biden no estuvieron a la altura de los tiempos, dejando en un lugar bastante poco entrañable los partidos que representan. Si comparamos la cantidad de votantes que tuvo la fórmula de Alberto y Cristina con las que obtuvo Sergio Massa, y miramos los votos obtenidos por Biden en el 2020 con los de Kamala obtenidos hoy, la fuga de votantes es imperiosa. Biden y Alberto no solo dejaron poco que desear, terminaron por confirmar que la progresía no resuelve nada, que si con el poder que se ostenta no se toman decisiones, siempre va a haber alguien dispuesto a tomarlas por uno. Otro tema importante es el rol cada vez más clave de las plataformas digitales. La alianza de Trump con Elon Musk le garantiza un arco de contención y apoyo de lo más poderoso. Recordemos que la alianza entre las plataformas digitales y el trumpismo ya había logrado hacerse carne en aquel lejano 2016, cuando la empresa inglesa Cambridge Analytica, en conjunto con Facebook, promovió el uso de datos privados para influir en los votantes a través de las redes sociales. Mismo mecanismo que se había utilizado durante la votación del Brexit en Inglaterra, mediante la cual se decidió el desprendimiento de la Isla de la Corona de la Unión Europea. El uso de datos digitales para montar campañas de influencia política fue un verdadero escándalo en su momento. Hoy, como todo lo que ocurre en el corto plazo, aparentemente olvidado. Una causa que hizo hasta acercar al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, a que fuera a dar explicaciones al Congreso norteamericano. El mundo de hoy cambió tanto y de manera tan veloz que el mundo de las redes subió una escala. La cuestión no pasa por plantear campañas de influencia, sino en montar verdaderas máquinas de guerra. Esta transformación se ve en nuestro país en el cambio entre Marcos Peña y Santiago Caputo, pasando de los centros de trolls del viejo Partido Amarillo a las verdaderas milicias digitales de hostigamiento impulsadas por el Partido Violeta. La alianza entre Trump y Elon Musk promete ser una de las alianzas más mortíferas de los últimos tiempos, ya que toda vez que los poderes de turno se involucran con los dueños de medios de comunicación, la historia siempre es perturbadora. Hoy gran parte de la verdad o del sentido común, sabemos, se construye a través de las redes. Que el Washington Post, uno de los periódicos más importantes de Norteamérica y muy enfrentado en el primer gobierno de Trump con el mandatario, no haya hecho su tradicional apoyo demócrata para estas elecciones, es una muestra de que el periodismo tradicional retrocede frente a las máquinas de guerra digitales. Muchos hoy dicen que con la victoria de Trump, los verdaderos ganadores son la mentira y la desinformación, pero como dijimos ya algunas veces, no importa tanto qué es verdad y qué no. Lo importante es movilizar pasiones. Y en el caso del trumpismo, la emoción principal que se moviliza es la del hombre blanco promedio en busca de venganza por su centralidad perdida. Al igual que en nuestro país, los ataques a los medios de comunicación tradicionales se han convertido en una moneda corriente, situación que la política trumpista no hará más que engrandecer. El grito de guerra, de hecho, ya está lanzado. Poco después de ganar, en la madrugada del miércoles, Musk le dijo a sus seguidores en la red X: "Bienvenidos, ustedes son los nuevos medios ahora". Y en lo que se refiere a Argentina, específicamente, la victoria de Trump quizás logre transparentar el magro rol que tiene nuestro país en el mundo, a no ser, claro, por sus recursos energéticos y por todo lo demás que tenga de saqueable. Javier Milei podrá ser un showman que cautiva a un gran número de líderes globales, pero lo tristemente cierto es que Argentina no corta ni pincha en el reparto de la torta global. Mientras que Víctor Orbán, primer ministro de Hungría y hombre fuerte, si los hay, de la derecha europea, festejó a puro vodka y champán el nuevo desembarco de Donald, encargándose de comunicar a todos sus seguidores que inmediatamente enterado de la victoria se había comunicado telefónicamente con él, como trascendió estos días, Milei intentó comunicarse, pero no tuvo el mismo éxito, logrando hacerlo varios días después. No hay dudas de que en el extenso y variopinto enjambre de derechas globales hay jerarquía
y no todos los líderes tendrán el mismo peso y la misma llegada. Milei cree que puede heredar algo de la relación que Trump tiene con Macri, pero lo cierto es que esa relación tiene varios lustros encima y no proviene, justamente, de sus relaciones con la política, sino de un ámbito en el que ambos se prestan muchísima más atención, que es el de los negocios. Para ser más exactos, Macri y Trump se conocen desde la década de los 80, cuando los Macri tenían un negocio inmobiliario en Norteamérica que terminaron vendiendo al magnate. La historia cuenta que jugaron un partido de golf en el que Mauricio ganó y en el que Trump, como consecuencia, rompió 1-1 todos sus palos de golf. Lo contó Franco Macri en una suerte de biografía de su familia. Cierto o no, no hay dudas de que la relación entre Macri y Trump no puede emularse así como así. Es una relación que lleva décadas, difícil de derivar. Esa relación tiene un bien preciado y escasísimo: la anécdota. Lo que sí es cierto es que la dependencia de Milei para con Macri hoy será mayor, a pesar de que el presidente continúe ninguneando al expresidente de Boca. Milei cuenta, además, con una gran contra a la hora de relacionarse con el gigante del norte, y es que, al igual que el autocandidato embajador en Estados Unidos, Daniel Scioli, el presidente no sabe inglés. Como dijo a comienzo de agosto Mauricio Claver Carone, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los asesores fuertes de Trump en su primera presidencia, resulta imposible emular la relación de Macri con la de Milei. Todavía no existe una confianza entre ambos y el desconocimiento del inglés dificulta aún más el trato, del mismo modo que dificultó la conexión con Bolsonaro, quien tampoco es un avesado en la lengua inglesa. Ese lugar, Milei, se lo tiene que ganar. En aquella oportunidad, en agosto, Claver Carone apuntó también contra el ministro de Economía. Dijo: Caputo es más de lo mismo. Está gastando todas las reservas, haciendo lo mismo que hacían los peronistas, lo mismo que fracasó la primera vez cuando era presidente del Banco Central y ministro de Macri. Milei aspiró a una política de dolarización y está gobernando con una política de reforzar el peso argentino. Eso dijo en su momento. Hay que ver, sin embargo, lo que opina hoy con un Milei que ya ha encontrado una seguidilla indiscutida de éxitos. Lo que sí se puede resaltar es que las jugadas que hizo el presidente en dirección a las relaciones que viene cultivando tuvieron los resultados esperados. Milei jugó un pleno y ganó. Cuando hace unas semanas atrás dijo en una entrevista que él era una de las 2 personas más importantes del mundo y la otra era Donald, era una jugada al todo o al nada. El modo en que defendió al por entonces candidato republicano también podía ser más que contraproducente si ganaba Kamala. Inconveniente con el que, por el contrario, tendrá que lidiar hoy Lula, quien al exhibir un apoyo a la candidata demócrata, hay que ver ahora de qué se disfraza. Milei no tendrá la misma relación que Macri con el presidente electo, pero su astucia lo llevó a cultivar poco a poco una relación con Elon Musk, que puede resultar más que necesaria. Elon Musk tiene una obsesión enorme con recortar los gastos federales de Norteamérica y dicen que mira con muy buenos ojos el proceso argentino. Los más fantasiosos, entre los que se encuentra el presidente, dicen que mira detenidamente el trabajo de Sturzenegger, quien está ejecutando un verdadero trabajo de cirujano en aspectos clave de nuestra economía. La relación de Trump se volvió tan cercana con el hombre más rico del mundo que todos estos primeros días Musk lo acompañó en su fortaleza en el estado de Florida, donde compartió incluso lo más cercano junto a la familia del presidente electo. La relación es tan fluida que de hecho estuvo presente en la comunicación que Trump tuvo con Zelensky, el primer ministro de Ucrania, donde Zelensky le agradeció a Musk el apoyo que le dio en la guerra a través de brindarle la estructura satelital de Starlink para sostener la comunicación del país. Que la victoria de Trump se haya dado en el contexto de la abrupta salida de Mondino también le suma puntos al presidente libertario. Mondino pudo haber boicoteado la ansiada foto de Argentina junto a Israel y Estados Unidos,
los únicos dos países que votaron a favor de continuar sosteniendo el embargo a Cuba, porque si Argentina hubiese votado en la misma sintonía, la foto hubiese colocado al país en conjunto con los otros dos países con los que Milei pretende renovar las relaciones carnales. Pero la fallida votación argentina, en este contexto, le dio, como sabemos, a Milei la oportunidad de expulsarla como la expulsó, de una manera abrupta y sin mediaciones, dando muestras del absoluto apoyo del gobierno argentino con la política exterior norteamericana. Milei no obtuvo su foto, pero el gesto de alineamiento quedó expresado de manera concluyente. El reemplazo de Mondino, además, se da en una figura que reúne los dos elementos. El nuevo canciller Wertheim es ni más ni menos quien hasta hace días se desempeñaba como el embajador en Estados Unidos y tiene una relación profunda con el judaísmo, al punto de que en la Asunción del otro día juró sobre la Torá, siendo la primera vez que un funcionario lo hace sobre esos escritos religiosos. Del mismo modo, no hay dudas de que el contexto local no podía encontrarse en mejores condiciones para acompañar la victoria republicana. Javier Milei se encuentra en su mejor momento. Las encuestas le dan buenas noticias, la inflación continúa descendiendo, la economía comienza a mostrar signos de recuperación y el mercado financiero acompaña. Todo marcha como viento en popa. Un gobierno que en el momento que se consolida localmente, encuentra al mismo tiempo una consolidación del camino a seguir a nivel global. Por decirlo de algún modo, se confirma tanto en lo ideológico económico como en lo ideológico político. Del lado del ideológico económico, el mileísmo ya tiene para demostrar que su receta de ajuste es efectiva para bajar la inflación, por lo que la teoría monetarista se engrandece. A nadie le importará de acá en adelante si lo efectivo fue la no emisión monetaria o el haber mantenido un dólar planchado, acompañado, por supuesto, de un complejo agroexportador dispuesto a perder parte de su rentabilidad sin devaluación a cambio de la promesa de sostener una transformación inédita en el país. Nadie evaluará si la política de emisión cero fue la verdadera causa de la baja de la inflación. Lo que queda de acá en adelante es que el despilfarro peronista es inflacionario y que una política monetaria, a pesar de sus ajustes, es la fórmula de la solución. Punto para los hermanos Milei. Del lado ideológico político, la victoria de Trump confirma un giro global que no se da en todos los países, pero que sí tiene gran peso en gran parte de ellos. Es el giro que se pone en pie de guerra contra lo que se conoce como la cultura woke, la cultura progresista, es decir, aquella que protege a las minorías sexuales, aboga por una mayor igualdad entre hombres y mujeres e imagina mejores tratos hacia la inmigración, así como una mayor complejización del problema migratorio. Con Trump se reafirma la victoria del hombre blanco promedio, que primero vio socavado su lugar económico por las consecuencias de medio siglo de políticas neoliberales, y después vio socavado su lugar social por la promoción de derechos de lo que se conoce como minorías, sean sexuales o étnicas. Si las cosas se mantienen así hasta las elecciones intermedias del año que viene, el desempeño del sello libertario probablemente sea positivo. La política tiene esas cosas. Un día estás a punto de perderlo todo, al otro estás tocando el cielo con las manos. Tener preparada la tabla para subirse a la ola global siempre es síntoma de éxito. Desde que asumió el gobierno libertario, chicanea cada vez que puede con el no la ven, y hoy lo que ocurre en el mundo y en la economía local parece afirmar que sí, que hay algo que ellos vieron y el resto no. Si las cosas siguen así, el bullying va cobrando tintes de perpetuidad. Mientras tanto, sería interesante que la oposición pueda construir una opción más allá de la búsqueda constante de furcios en el gobierno. Una oposición que sea pura reacción ya ha demostrado ser ineficaz. Habría, por ejemplo, que empezar a pensar que si se logra solucionar la macro, aunque sea bajo los altos costos que se están pagando, ya no será eficaz decir que el plan Milei es ineficiente. Quizás habría que dejar ese lenguaje de lado
el que nos habla de eficiencia o ineficiencia, y empezar a ponderar con más ahínco la posibilidad de otra vida, que no se rija bajo esos parámetros. Recuperar esa lengua tan bastardeada que nos habla de otra manera de hacer las cosas, donde todo no es casta, ni privilegio, ni la guerra individual del todos contra todos. Siempre hay otra vida posible. Lo difícil, muchas veces, es tener la fuerza y el coraje para nombrarla. Esto fue el episodio número 13 de Con Dinero y Sin Dinero, titulado Esos rancios peinados nuevos. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.